Nosotros estamos, aunque no parezca, estamos trabajando. Sí. Por ejemplo, Miguel Fernández trajo una columna que merece... Mirá, aplauso. Muy bien. aplauso mío, muy bien, Muy bien, muy bien. prestó a la Igual, gente. igual Me se cae retiran. Ahora después Miguel Fernández, te escuchamos. Ahora después les pago. Sí. Sí, decíamos que íbamos a hablar de cineastas argentinas, de mujeres. Sí. Un poco, quizás la excusa viene a ser que de lo más interesante que estoy viendo que hay en el cine nacional de los últimos años tiene que ver con directoras mujeres. Ajá. Por ejemplo, en los últimos meses, hablamos acá en este programa, hicimos una columna de Blondie, por ejemplo, Dolores Fonsi sumándose a las filas de Jasmine Stewart, de Valeria Bertuccelli, otras actrices consolidadas que pasan detrás de cámaras. Pero bueno, también hay alguien o hay mujeres que han ido abriendo también ese camino como para que otras puedan hacerlo. Y como digo, en estos momentos, analizando así a grosso modo el panorama nacional, sí, las mujeres realmente son las que más se están destacando. Decíamos antes, como una nueva ola federal de cineastas. Hagamos un recorrido por las grandes directoras que tiene Argentina. Hacemos un primer paso, es hablar de los nombres consagrados, de las directoras consolidadas, y son dos nombres los que vienen a la mente cuando pensamos en grandes directoras de la Argentina. Pensamos en María Luisa Bemberg y en Lucrecia Martel. María Luisa Bemberg, directora de películas como Momentos, Señora de Nadie, de un cine de mucha reivindicación feminista antes, o décadas antes de que el tema estuviera tan en agenda como viene estando en los últimos años. Películas muy jugadas, muy valientes, siempre mostrando otro rol del que estaba acostumbrado para la mujer, también muy atravesados por lo que era su propia historia personal. Ella, criada en una familia muy adinerada, a los 22 años casada, eventualmente con 4 hijos, y como 4 décadas después se pone a hacer su primera película, casi con 60 años, arranca a dirigir y filma, pero con un impulso creativo apurado. En 12 años hace 6 películas, un nivel es prolífica como nadie, más o menos acá, por lo menos en la Argentina, y que además con muchísima llegada al público. Camila, la película Camila fue vista por más de 2,5 millones de espectadores en Argentina. Es una cifra enorme que la pone a Camila de por sí entre las 5 películas más vistas de la historia argentina, de por sí. Pero además, Camila la hace a María Luisa Bemberg la única directora en superar el 1.000.000 de espectadores en la Argentina. Ninguna otra lo logró hasta ahora. Y bueno, entonces habla de ese diálogo, de ese buen vínculo que se daba con el público. Vamos a escuchar un audio de la productora Lita Stantic, una productora fundamental para lo que es la historia del cine argentino, productora que trabajó con Adolfo Aristarain, trabajó con Alejandro Doria. En un momento forma un vínculo, una sociedad muy fuerte con María Luisa Bemberg, le produce 5 de 6 películas, y vamos a escucharla en un homenaje que hizo el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en el 2022, a partir de los 100 años de María Luisa Bemberg. Lita Stantic hablaba así de ella. Realmente, cuando María Luisa apareció, hubo varias personas que me dijeron, pero vos estás loca, ¿qué es esta mujer? Era mujer y ya tenía 59 años. La verdad es que para mí fueron los años más intensos, porque María Luisa siempre decía, empecé tarde, no puedo perder tiempo. María Luisa tuvo una entrega increíble al cine. Y después tuvo una respuesta muy buena del público de entrada, ¿no? Supo hacer películas que la gente veía, siempre con una idea fundamental, que es la mujer que se revela, la mujer adelantándose a los tiempos. Una mujer adelantada a los tiempos. Parecía más que apropiado traer la voz de Lita Stantic, porque no solo fue la productora de María Luisa Bemberg, sino que también fue productora de Lucrecia Martel, y de esa camada, de esa primera camada, de esa punta de lanza del llamado nuevo cine argentino de fines de la década del 90 y principios del 2000. Produce la primera película de Trapero, produce algunas de las primeras películas de Israel Adrián Caetano, produce las primeras películas de Lucrecia Martel. Y bueno, con Lucrecia Martel tenemos al otro gran nombre también del cine argentino, la directora salteña, directora de La Ciénaga, de La Niña Santa, de Sama, de La Mujer sin Cabeza, una directora que tiene reconocimiento internacional también. Hace poco veía un viral cinéfilo de eso de Twitter, viral, ¿no? Capaz que lo vieron 20 personas, yo era uno de ellos, pero había un mensaje que Lucrecia Martel estaba dando a las nuevas camadas de cineastas, la idea de
salir y filmar lo que te rodea. Les decía, puede ser cómodo que estén filmando en un country, puede ser barato, pero no es lo que rodea al público, no son las experiencias que vive la gente. Salgan y vean qué es lo que los inspira, lo que los rodea, busquen inspiración ahí. Hay algo de eso que está muy presente en su cine. El cine de Lucrecia Martel está muy inspirado por lo que la rodea y en términos sonoros. Le pone mucho trabajo al guión sonoro de la película como para pensar cada una de sus escenas. Vamos a escuchar ahora un pequeño fragmento, es un audio en dos partes, un pequeño fragmento de la ciénaga, de cómo empieza la película. Vamos a escuchar solo sonidos ahí, y después una explicación de la propia Lucrecia Martel de por qué le pone tanto énfasis al sonido en sus películas. Los que somos tocados por el sonido somos los espectadores. Nosotros podemos, si vemos una película de terror, cerrar los ojos, bueno, terror de cualquier cosa que nos impresione, cerrar los ojos y evitar ver el cuchillazo, el disparo, el choque, lo que sea. Pero no tenemos párpados para el oído. Esto solamente para subrayar que el sonido en el cine es lo inevitable. El sonido es lo inevitable, dice Lucrecia Martel. Ahí escuchábamos al principio tintineo de copas ahí al borde de una pileta, una tormenta que se avecina. Así es como empieza la ciénaga, que se la vio a lo largo de los años, o se la ve como una imagen de una caída de la clase media ahí a fines de los años 90, a principios del 2000, película que tiene un reconocimiento internacional importantísimo, pero también a nivel nacional. El año pasado hablábamos de la gran encuesta del cine argentino y La Ciénaga quedó primera por muchísimos votos como la película más célebre de la historia de nuestro país, por más que, bueno, capaz que otros tienen otros gustos, ¿no? Pero la mayoría de los que votaron la eligieron o la incluyeron entre sus 10. Lucrecia Martel lidera esta etapa de la llamada el nuevo cine argentino, o digámosle mejor, de la generación del 2001, hay otras directoras también, Albertina Carri. Uh-huh. Albertina Carri se cumple este año 20 años del estreno de Los Rubios. 20. No puede ser. Sí, puede ser. No puede ser. Puede ser y va a ser peor. Claro. Pero el año que viene, el año que viene se va a cumplir 30. Claro. Pero Los Rubios es una película que muestra a una cineasta audaz como pocas, una propuesta cinematográfica impresionante, un ejercicio de la memoria como no hay otro, Uh-huh. de un cine que tenemos tan concentrado en el ejercicio de hacer memoria y en una determinada etapa. Bueno, propuestas como esta no hay. Albertina Carri sigue haciendo cine, ha hecho grandes películas, Cuatreros, pero no, capaz que ninguna llegó al nivel que supo tener Los Rubios en su momento. Anaí Berneri. Recordemos un poco, aunque sea una línea que trata Los Rubios. Los Rubios es como una cosa medio experimental, con ella, con una actriz que es Analia Couceiro, que se pone en el rol de Albertina Carri y van a investigar el pasado de su familia. El matrimonio Carri fue desaparecido por la dictadura cuando Albertina era la más chica de 3 hermanos, que tenía creo de 4 años. Tiene recuerdos muy difusos, van a visitar el barrio. Claro, los padres pertenecían a la organización Montoneros, entiendo, y hicieron lo que en esa época se mudaron y se proletarizaron, por así decir, se instalaron en un barrio popular. Y un eje de la película que nunca olvidaré, la película es súper interesante. Primero, diré 2 cosas nomás y no te quiero interferir, pero no resisto. La primera son los testimonios de una generación, la generación de hijos, de aquellos hijos, la generación diezmado, que se llama, que son diezmados también, que en la cual expresan puntos de vista que son esto es un recuerdo de la militancia de sus padres, su historia y demás, pero a la vez tiene elementos críticos que surgen del puro relato. No. Y hay uno que es formidable, que es que Albertina Carri misma, ya no la va a interrogar, va a hablar con vecinos del barrio, y los rubios le dicen a los Carri que no eran rubios. Claro. O sea, los vecinos los ven rubios porque ellos eran morochos y veían que eran de otro. O sea, era la forma de ver que eran de otro palo, súper interesante. Roberto Carri era un científico social de alto nivel en la Argentina. Hay un gran libro de él que se llama Isidro Velázquez, Formas Prerevolucionarias de la Violencia, de Roberto Carri, librazo, que hace no tanto y por
motivado por Horacio González, no tanto, son 20 años. Sí. Bueno, motivado por Horacio González, Coligüe lo reeditó. Y yo que estuve en la carrera de sociología, era un libro de consulta así total. Permanente. Y ahí entre los testimonios que hay hablando de Carrie, está, lo recuerdo, hay muchos, y de gente que conozco mucho, y de gente con la que tengo más cercanía generacional y Sí. de otro tipo, y estaba la ahora fallecida y siempre añorada Alcida Rumero, como gran Sí, compañía, aparece. como compañía que recordaba. Incluso Carrie. de los, perdón, ya que estamos, digo Sí. todo, pero de los textos de No dejemos despedida. hablar a Miguel. No, de los textos de despedida de Alcira. Sí. Se publicó una despedida de Albertina Carri que creo que es de las más lindas que se escribieron, que la tenía como una, no sé, casi una relación familiar, ¿no? Sí. Una relación Claro, muy- claro, no, muy cercana. Sí, muy discutida la película, Los Rubios, muy, palabra boluda, perdón, pero muy controvertida. Bueno, es un peliculón la mesa, Sí, es un película, peliculón. pero claro, proponía una mirada muy sofisticada, como vos dijiste, experimental, de algún modo de vanguardia, sobre el modo de procesar la memoria, menos lineal que lo que podía ser el consignismo, ¿no? Digamos, la pura Claro. reivindicación lineal. ¿no? Otra forma de hacer Exacto. ejercicio Sí. y que es valiosa, me parece que sigue siendo valiosa o de las más valiosas por haberlo hecho de esa forma también, ¿no? Ujú. Como está el reclamo de no haber puesto un testimonio, el testimonio de siempre, de enfocado frente a la cámara y una persona que hable, Claro. pero elige otra forma, otro recorrido de visitar o de repasar la memoria. Sí. Hay otras directoras, ¿no? En esta generación del post-2001, Anaí Berneri, directora de Un año sin amor, Por tu culpa, otras más, Celina Murga, Ana Katz, Lucía Puenzo, abren también, siguen abriendo el camino para lo que pienso que es una nueva camada de directoras que hoy por hoy está siendo lo más interesante que se puede encontrar en materia de cine nacional, que es una mirada federal. Está Agustina Comedi, una directora cordobesa, hizo El silencio es un cuerpo que cae, una película extraordinaria. El padre había filmado durante años con una videocámara un montón de videos caseros y a partir de eso ella explora su pasado. El padre, que había sido abiertamente homosexual, se vuelve a meter en el closet y tiene una familia tradicional, la tiene a ella, y ella repasando todas esas imágenes hace toda una exploración de la época muy rica, a partir de lo familiar, una mirada sobre lo social y lo político. Otra directora cordobesa, Natalia Garayalde, hizo Esquirlas, buenísima. Antes se mencionó en este programa La voladura de Río Tercero. Ella filmaba con sus hermanos cuando eran chiquitos, filmaban videos, vivían en Río Tercero, y esos videos caseros se dan justo en el marco de La voladura de Río Tercero. La entrevistamos acá. Sí. Hace 3 años, en 2020. Cuando salió la película. Sí. También, un proceso de a partir del archivo familiar, hacer un análisis sociopolítico, cultural, muy marcado de la época. Ana García Blaya, otra directora, la menciono bastante porque me encanta esta directora, tiene las buenas intenciones. Me parece que es una de las mejores películas que dio el cine argentino, sobre todo en los últimos años. En estas últimas semanas estrenó La Uruguaya, película chiquita, pero que sigue mostrando la sensibilidad que tiene esta directora, que realmente es muy valiosa. Y una última, Clarisa Navas, correntina, directora de películas como Hoy, Partido a las 3, directora de Las Mil y Una, películas que se enfocan mucho en el deseo femenino, películas que exploran lo deportivo también como impulsor de estas tensiones, de estos deseos entre jóvenes, entre mujeres. Bueno, mencionamos ahí un par de nuevas directoras, una nueva generación de jóvenes que está con muchas ideas, con muchas ganas, con mucha frescura, ¿no? Y que bueno, decíamos, les abrieron el camino también todas estas directoras que han trabajado a lo largo de los años, pero que en los últimos 5 años de cine nacional, y podemos decir que lo más interesante viene de este lado. Guarden este podcast, gran columna de Miguel Fernández, gracias.